Mi nombre es Henry Thompson. Y yo era un ex detective de mi departamento de policía. He sido detective durante unos 7 años y durante el tiempo que trabajo en la agencia, tengo muchas historias inquietantes sobre los casos que mi socio y yo resolvimos. He pasado innumerables noches sin dormir en estos casos extraños. He resuelto muchos casos inquietantes que los débiles de corazón nunca podrían resolver. Pero tenía mis límites, o eso creía. Mi primer caso casi me hizo dejar la agencia. Desde que era joven, siempre supe que quería ser detective. Veía todos los programas de televisión de detectives resolviendo casos, siempre me inspiró de alguna manera. Mi padre era un ex detective del departamento de policía de nuestra ciudad. Era un detective muy respetado, e incluso nuestro alcalde le otorgó la llave de la ciudad, pero cuando hay cosas buenas, siempre hay cosas malas. Como mi padre era detective, casi nunca estaba en casa, así que apenas lo veía. E incluso si estuviera en casa, quedaría inconsciente en el sofá, con sus papeles de detective esparcidos sobre la mesa de la sala. Podría seguir hablando de la ausencia de mi padre, pero este no es el caso. Los problemas solo empeoraron una vez que entré a la academia. Desde que entré a la academia, siempre fui una mera sombra de mi padre. No importa lo que hiciera, nunca podría convertirme en mi propia persona. No importa cuánto lo intenté, siempre fui una sombra de mi padre. Una parte de mí realmente estaba resentida con él por eso, aunque no fue su culpa. Trabajé duro durante mi tiempo en la academia. Nunca me entregaron nada durante mi tiempo en la academia, en todo caso siempre me presionaron más por mi padre y su legado. Usé la frustración que había acumulado dentro de mí como motivación, la falta de su presencia y ver a mi madre básicamente criarme solo, me impulsó a trabajar más duro. Pasé un par de meses entrenando en la academia y fui el mejor de mi clase. Aprobé con gran éxito y finalmente me gradué de la academia. Como uno de los pocos cadetes con altas calificaciones. La ceremonia contó con mucha más gente de la que esperaba. Me puse de pie en los escalones del escenario, esperando que pronunciaran mi nombre. Estudié a la multitud y mi rostro lentamente se frunció literalmente. No podía ver a mis padres, ellos no se perderían mi gran día, ¿verdad? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz severa, devolviéndome a la realidad. Cadete Henry Thompson, de la clase 10. Un estruendoso aplauso vino de la multitud mientras cruzaba el escenario y caminaba hacia uno de los capitanes detrás del podio. Me entregó mi certificado y me tendió la mano para estrecharme la mano. Le estreché la mano, tomé mi certificado y comencé a caminar fuera del escenario. Escuché una voz de la multitud que me hizo sonreír antes de salir del escenario. Ese es mi bebé. Giré la cabeza y vi a mi madre saltando de emoción, casi cayéndose de la cadena. Y justo a su lado estaba mi padre. Después de la ceremonia, mi madre básicamente corrió hacia mí y me abrazó fuertemente mientras me felicitaba. Una vez que mi madre terminó de abrazarme hasta quitarme la vida, mi padre me agarró y me hizo a un lado. Su rostro tenía una expresión seria mientras me miraba fijamente a los ojos. Henry, escúchame y escucha con atención. Quiero que sepas que el trabajo no es lo que esperas, no es normal, créeme. Su voz era baja y hablaba con un tono que no le había oído usar desde que era niño. Mentiría si dijera que sus palabras no me sorprendieron un poco. ¿De qué estás hablando? Soné confundido y un poco decepcionado porque pensé que él no creía en mí. La atmósfera se volvió un poco pesada mientras permanecía allí sin decir una sola palabra. El silencio duró lo que pareció una eternidad antes de que él pusiera su mano sobre mi hombro. Escucha, hijo, apoyaré tus decisiones que tomes en la vida. Lo que elijas hacer, pero presta atención a mis advertencias. Este trabajo no es lo que crees que es, te hará prosperar o arruinarte. Su tono era serio y sus ojos fríos e inexpresivos. Sentí que se me heló la sangre cuando empezó a alejarse antes de que pudiera responder a su declaración. Interrumpí la celebración cuando sentí que mi cuerpo comenzaba a sentirse extraño. El viaje a mi apartamento fue largo y silencioso. Mis pensamientos corrían por mi mente mientras intentaba procesar lo que mi padre me había dicho antes. Después de un tiempo, entré a mi departamento y me di una ducha antes de comenzar a buscar una agencia.
Pasé unas cuantas horas buscando en mi computador portátil agencias para trabajar, pero no cumplía con sus requisitos. Estaba a punto de apagar mi computadora portátil cada vez más cansado cuando comenzaba a llegar a la medianoche. Busqué el botón de encendido de la computadora portátil, hasta que un anuncio emergente verde apareció en la pantalla de mi portátil. Solicitud de RRA. En grandes palabras negras y en negrita. Me quedé mirando el anuncio emergente durante un par de segundos más antes de intentar hacer clic en la X. Mi corazón dio un vuelco cuando mi icono comenzó a moverse por sí solo e hice clic en el anuncio emergente. Intenté apagar mi computadora, pero no funcionó porque el anuncio emergente me llevó a un sitio web. Un sitio web con un par de cuadros cargados en mi pantalla, con un hombre sosteniendo una placa. RRA, decía la placa, apareció un texto en mi pantalla un par de segundos después e inspeccioné el sitio web. ¿Buscas trabajar como detective? Pues no busques más. Aquí en RRA, buscamos detectives en todas partes para ayudarnos a resolver casos, sin pruebas involucradas. Todo lo que tienes que hacer es registrarte, venir a la dirección después de 24 horas y nosotros haremos el resto. Mientras me tomaba un momento para procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos, un formulario de solicitud comenzó a aparecer lentamente en mi pantalla. Antes de que pudiera hacer algo, mi mouse comenzó a moverse solo nuevamente y comenzó a completar el formulario de solicitud. Intenté nuevamente presionar el botón de encendido, pero no pasó nada. Después de un rato, el mouse se detuvo y envió la solicitud. Una dirección apareció en mi pantalla apenas unos segundos después. Calle Nictelle 609, me dije, eso estaba a solo 30 minutos de mi apartamento. También podría ir allí y comprobarlo, si es un fraude me iré. La mañana llegó rápido, me desperté alrededor de las 6 y puse las noticias para ver qué tiempo haría hoy. Cuando comencé a cepillarme los dientes, escuché el sonido de una transmisión de emergencia en la televisión. El periodista estaba sentado en su mesa con los papeles en las manos. Su expresión facial me sacudió cuando su rostro tenía una expresión de puro terror. Como temía, a primera hora de la mañana se produjo otra desaparición. Esta ha sido la 7ª desaparición. Sarah Carter ha desaparecido de su casa, al parecer no había señales de entrada forzada. Volveremos cuando tengamos más información del jefe de policía. Su voz temblaba cuando la transmisión pasó a una pausa comercial. Su cara, Dios, la expresión de su cara se me quedó grabada. ¿Lo que está sucediendo? ¿Cómo pudieron desaparecer 7 personas en tan poco tiempo juntas? Mientras me vestía, la simpatía de las familias afectadas no abandonaba mi mente por mucho que intentaba no pensar en ello. Me tomó alrededor de 30 minutos prepararme, agarré mi abrigo y salí de mi apartamento. El viaje hasta la agencia no fue largo, ya que hoy había poco o ningún tráfico, eso fue una bendición en sí mismo. Llegué a la agencia, estacioné mi auto en uno de los estacionamientos y comencé a caminar hacia la entrada del edificio. RRA, decía en la puerta de vidrio transparente. Abrí la puerta y caminé hacia la recepción, y vi a una mujer con cabello rojo claro y anteojos negros en su rostro lleno de pecas. Parecía tener 20 y tantos años. Definitivamente parecía un poco mayor que yo. Hola, completé el formulario de solicitud en su sitio web y esperaba poder conseguir una entrevista. Dije mientras intentaba ser profesional, pero me tropecé un poco con mis palabras. Levantó la vista de su computadora mientras me miraba, dándome una cálida sonrisa de bienvenida. Jessica. Mi nombre es Jessica y, por supuesto, sígame por aquí. Dijo mientras se levantaba de detrás del escritorio en el que estaba sentada y comenzaba a caminar hacia un ascensor. La seguí, y finalmente entré al ascensor. Subimos unos 4 pisos y ella me llevó hasta la puerta de una oficina. Espero que te vaya bien. Dijo mientras caminaba de regreso al ascensor. Henry, mi nombre es Henry. Y gracias Jessica, dije mientras le saludaba con la mano. Ella se dio la vuelta y volvió al ascensor, dejándome allí solo. Respiré hondo antes de abrir la puerta de la oficina. Un hombre con un sombrero de copa negro y un traje de lunares blanco y negro, estaba sentado detrás del escritorio con una pequeña sonrisa en su rostro pálido.
También había un hombre corpulento, con el pelo largo y rubio recogido en una cola de caballo, sentado frente al hombre del sombrero de copa. Ah, Henry, muchacho, toma asiento. Dijo el hombre del sombrero de copa con emoción en su voz, saludándome como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Me senté al lado del hombre del abrigo largo y puse mis manos sobre el escritorio, dándole una rápida mirada al hombre del abrigo largo antes de volver mi atención al hombre del sombrero de copa. Buenos días, señor, me alegro de estar aquí hoy con ustedes dos. Extendí mi mano para estrecharla y esperé a que él hiciera lo mismo. No es necesario eso, Henry, muchacho. Solo llámame Sidney, y ya conseguiste el trabajo. Su voz tenía tanto entusiasmo mientras agarró mi mano y la estrechó firmemente. Estaba un poco escéptico sobre lo fácil que era lograr el trabajo. Mi cara debió haber llamado su atención mientras me miraba con expresión de sorpresa. ¿Qué pasa, Henry? ¿No quieres el trabajo?, dijo, su voz tenía algo de decepción detrás mientras esperaba mi respuesta. No, tartamudeé. No es eso, señor, es solo que pensé que era más, eso es todo, dije mientras intentaba no parecer estúpido. El señor Sidney dejó escapar una pequeña risa antes de ir al cajón de su escritorio y sacar un chaleco negro y una pequeña placa. La misma insignia que tiene las iniciales, RRA, pero esta era diferente. Este también tenía mi nombre. Aquí tienes, Henry, esto es todo lo que necesitas. El señor Gordon Truman será su socio de ahora en adelante. Si alguna vez necesita algo, no tenga miedo de preguntarle. Dijo el señor Sidney, mientras revisaba un archivador, tomaba un archivo algo grueso y lo colocaba en el escritorio de enfrente de nosotros. Este es tu primer caso, disfruta, Henry, muchacho. Y Henry, ten cuidado y escucha a tu socio en todo momento. Su voz se hizo más profunda, casi sonando un poco demoníaca. Su rostro rápidamente se convirtió en la misma expresión amistosa que mostró cuando entré por primera vez a la oficina. El señor Truman se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta, esperando que yo lo siguiera hasta la puerta. Lo sigo mientras me lleva a otra oficina. Bienvenido a nuestra oficina, Henry. No te pongas demasiado cómodo, vamos a salir pronto. Dijo el señor Truman, mientras se quitaba el abrigo y se sentaba en su escritorio, mientras examinaba el expediente del caso. Me senté en mi escritorio y observé cómo examinaba los expedientes del caso durante un par de minutos. Finalmente rompió el silencio y me indicó que me sentara en su escritorio. Rápidamente me levanté y caminé hacia su escritorio, echando un vistazo rápido al archivo yo mismo. Eran archivos de todas las personas que habían desaparecido durante las últimas semanas, incluso había un pequeño archivo de la persona desaparecida recientemente, Sarah Carter. Soy consciente de que ha oído hablar de las personas que han desaparecido, dijo, mientras sacaba algunos de los archivos de la carpeta y los colocaba frente a mí. Sí, señor Truman, he oído hablar de las recientes desapariciones, y sinceramente, es una pena, sus familias deben estar devastadas por todo esto. Dije mientras agachaba la cabeza en señal de simpatía, realmente es una tragedia que un miembro de la familia desaparezca. Cuanto más tardemos aquí, más corto será encontrar a estas personas, dijo el señor Truman, mientras se levantaba y tomaba los archivos y un par de llaves del auto. Vamos, el tiempo corre, y el tiempo no está de nuestro lado. Caminó hacia la puerta y yo lo seguí detrás. Cuando salimos del edificio, un Dodge Charger rojo brillante estaba estacionado junto a mi Toyota algo destartalado. Mi coche sería la mejor opción, y tengo un pequeño regalo de bienvenida para ti. Se acercó al maletero de su coche y rebuscó en él. Finalmente se acercó a mí y me entregó un Smith & Wesson modelo 29. Una verdadera belleza. Acepté el regalo y lo inspeccioné porque estaba en perfecto estado. Cuando subimos al auto, decidí volver a revisar los expedientes del caso. El señor Truman comenzó a conducir hacia un lugar algo desconocido para mí. ¿A dónde vamos?, pregunté con un toque de preocupación en mi voz. Vamos a la escena del crimen, obviamente, dijo, mientras agarraba el volante con un poco más de fuerza.
Parece que era un veterano en esto, ya que instantáneamente se puso manos a la obra sin posponer las cosas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la agencia?, pregunté, tratando de entablar una pequeña charla mientras conducíamos un poco lejos. Aunque llevo unos 12 años pensando en dejarlo, solo quiero llevar a mi esposa a la playa y pasar más tiempo con los niños, ¿sabes?, dijo, mientras rompía el contacto con la carretera y me miraba. Sí, lo sé. Sé que este trabajo te alejará de tu familia. ¿Y 12 años? ¿Cuántos casos has resuelto?, pregunté mientras me sorprendía su respuesta. Demasiados para contarlos, he visto innumerables cosas que la gente no debería saber. Algo verdaderamente inquietante, Dijo, mientras su rostro permanecía inexpresivo. Mi curiosidad se apoderó de mí, e hice una pregunta que no debería haber hecho. ¿Cuál fue uno de los peores casos en los que estuviste involucrado?, pregunté esperando aprender un poco más sobre qué tipo de casos entrega la agencia a los detectives. Una señora, de unos 40 y tantos años, se quejaba de haber visto ojos mirándola desde su patio trasero. Los policías no le creyeron, así que llamó a nuestra agencia, mi expareja y yo estábamos. Hizo una pausa en su discurso, su rostro mostraba una expresión de angustia. Llegamos demasiado tarde, la encontramos ensangrentada en el suelo de su cocina. Un ser mutilado hasta la muerte por un grupo de pequeñas criaturas grises e infernales. Mi corazón latía como loco, pero mi compañero los había matado antes de que pudiera reaccionar, Dijo, mientras mantenía la vista en la carretera. Mis ojos se abren ante su historia y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Criaturas infernales? Eso no podría ser posible, ¿verdad? ¿Monstruos? No existe tal cosa. ¿Estás seguro de que eso fue lo que viste ese día? Logré desenfocarme, mi voz está visiblemente agitada por lo que acabo de escuchar. El señor Truman esbozó una pequeña sonrisa antes de pronunciar sus siguientes palabras. También podrías saber en qué te metiste. Este trabajo no se trata de resolver casos humanos, se trata de resolver monstruos u otras criaturas del mundo. Su rostro se iluminó un poco mientras me miraba. Mi corazón se sentía pesado, como si pesara sobre el resto de mi cuerpo. Sentí el terror en mi rostro mientras juntaba las piezas. Había sentido el mismo sentimiento por el que estás pasando ahora mismo. Sin saber en qué me había apuntado hasta que lo vi de primera mano. Dijo, mientras se concentraba en el camino. Mi mente corría por todos lados. ¿No puede ser eso? ¿Era esto de lo que hablaba mi padre? Antes de que pudiera hacer más acusaciones, el auto finalmente se detuvo frente a una pequeña casa azul. Había cintas de precaución por todas partes, e incluso algunos agentes de policía todavía se demoraban. Estaban aquí. Si quieres tener la oportunidad de encontrar con vida a las personas desaparecidas, será mejor que te recuperes y empieces a actuar como un detective. ¿Escuchaste?, dijo el señor Truman, mientras tomaba el expediente del caso y salía del auto. Todavía estaba en el auto con mi mente corriendo a 1.000.000 de millas por hora, pero él tenía razón. Si quisiera ayudar a encontrar a las personas desaparecidas, tendría que recuperarme. Salí del auto y seguí al señor Truman. Un oficial de policía que vigilaba la puerta principal de la pequeña casa, se hizo a un lado cuando el señor Truman le mostró su placa. Una vez que entramos a la casa, el señor Truman comenzó a caminar observando la escena del crimen. Regresé a la puerta principal y comencé a observar las cerraduras, a pesar de que el expediente del informe dice que no hubo entrada forzada. El culpable tuvo que haber entrado de algún modo. Inspeccioné la puerta, pero no encontré nada. Sin marcas de rayones ni cerraduras rotas. Regresé a la sala de estar. Henry. Escuché una llamada de voz, desde el otro lado de la casa. Corrí hacia donde venía la voz. Una vez que llegué a la habitación vi al señor Truman arrodillado inspeccionando algo en el suelo. Un leve rastro de sangre apareció en la alfombra y conducía hacia la puerta trasera. El señor Truman siguió el rastro hasta la puerta trasera, donde terminaba el débil rastro. ¿Entonces la sacaron por la puerta trasera? Supongo que es un comienzo, dije mientras intentaba dar un paso adelante, pero la mano del señor Truman me detuvo. Espera.
dijo, mientras sacaba lo que parece una linterna del bolsillo de su abrigo. La encendió y empezó a iluminar la puerta trasera. Mientras iluminaba el marco de la puerta, sentí que mi corazón se desplomaba hasta el estómago y mis rodillas se debilitaban. Incluso el señor Truman se sorprendió cuando sus ojos se abrieron un poco. El marco de la puerta y las paredes cercanas estaban cubiertas de huellas de manos ensangrentadas y leves marcas de rasguños. ¿Cómo podría ser esto posible? Porque no pudimos ver las marcas de arañazos y las huellas de manos ensangrentadas sin la linterna. Dije mientras sentía que mi corazón latía más rápido. El señor Truman se recuperó mientras se levantaba y abrió la puerta trasera antes de soltar un fuerte grito ahogado. Mientras salía por la puerta trasera, un escalofrío recorrió mi columna, mientras me apoyaba contra el marco de la puerta, cuando mis rodillas estaban a punto de ceder. El patio trasero tenía sangre salpicada contra la cerca. Se excavó un gran trozo de hierba y la tierra cubrió una parte del patio trasero. Un trozo de la valla fue destruido y parte de la valla quedó en el bosque cercano. La atmósfera se sentía pesada. Sentí que mi boca se secaba y entumecía. No podía procesar lo que estaba pasando. El señor Truman inspeccionó el patio trasero con la linterna especial y logró encontrar más marcas de arañazos y huellas de manos. Henry, recupérate y echa un vistazo a esto, dijo el señor Truman, mientras estaba parado frente a una parte medio rota de la cerca. Luché por levantarme, pero como pude me dirigí hacia el señor Truman evitando todas las manchas de sangre en el suelo. Una vez que me acerqué a él, encendió la linterna y lo que vi hizo que mi corazón cayera hasta mi estómago. En la valla había una enorme marca de mano. La huella de la garra era tan grande como la huella de la mano. El señor Truman volvió a guardar la linterna en su bolsillo, sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir algo. No más pistas. Esta es toda la evidencia que tenemos hasta ahora, dijo, mientras guardaba la libreta en el bolsillo de su abrigo. Estoy empezando a tener dudas de que las personas desaparecidas sigan con vida, dije mientras echaba otro vistazo al patio. Te estaría mintiendo si te dijera que mantuvieras la fe. Este es Henry en la vida real. Algunas historias no tienen finales de cuento de hadas, dijo, mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar de regreso a la casa. Tenía razón, no había ninguna posibilidad de que esa chica hubiera sobrevivido a lo que sea que la había atacado. Se derramó demasiada sangre, y por lo que parecía, lo que atacó a Sarah era enorme. Finalmente seguí al señor Truman de regreso a la casa y me quedé un rato, asegurándome de que no nos perdiéramos nada. Toda la policía ya se fue a estas alturas. Si me preguntas, preferiría no haberles dejado ver lo que vimos el señor Truman y yo. Esas pobres personas, si todavía están vivas, deben estar muertas de miedo. Aún se desconoce qué se los llevó exactamente, pero es nuestro trabajo descubrir qué pasó y ponerle fin. Mientras revisábamos la evidencia, el teléfono del señor Truman empezó a sonar. Una vez que respondió, escuché levemente una voz al otro lado de la línea. Vi cómo el rostro del señor Truman pasó de ser normal a sus ojos muy abiertos y conmocionados. Antes de que pudiera preguntar, me agarró y comenzó a correr hacia su auto. Básicamente, saltó al auto cuando yo también subí, metió las llaves en el encendido y arrancó con tanta fuerza que casi me golpeó la cabeza con el tablero. ¿Qué está sucediendo?, pregunté mientras intentaba no sonar demasiado alterado, pero por la forma en que actuaba me aterrorizó. Mientras comenzaba a acelerar por la carretera casi vacía, rápidamente se giró hacia mí, con una expresión temblorosa en su rostro. Un hombre llamó a la agencia. Dijo que hay golpes y fuertes gruñidos en su puerta trasera. Tiene que ser nuestro sospechoso, dijo, mientras volvía su atención a la carretera. Sentí que mi cuerpo se hundía cuando sus palabras golpearon mi cuerpo como un camión. Sentí el sudor correr por mi frente, no quería enfrentar lo que fuera que se estaba llevando a la gente, pero sabía que si no lo hacíamos, seguiría sucediendo. Después de un rato, nos detuvimos frente a un buzón de correo, y un poco más adentro del bosque, se puede ver una casa a lo lejos. El señor Truman rápidamente salió del auto, corrió hacia el maletero y comenzó a hurgar. Henry, date prisa y baja allí, y asegúrate de que el hombre que está dentro de la casa esté bien.
No podemos darnos el lujo de dejar morir a este hombre, dijo todavía hurgando. Mi corazón se sentía débil, pero no era momento de acobardarse. Saqué el Smith y Wesson de mi cadera y comencé a correr hacia la casa. Mentiría si dijera que no tengo miedo. Llegué a la casa y comencé a tocar la puerta. Hola, señor. Soy un agente de RRA, y mi compañero y yo fuimos enviados para asegurarnos de que estuvieras a salvo, dije mientras me apoyaba contra la puerta principal. Escuché gruñidos bajos y gritos desde el interior de la casa y sentí que mi corazón dejó de latir. Rápidamente salí de allí y comencé a patear la puerta. Después de la cuarta patada, la puerta se cayó y lo que vi me asustó hasta la médula. Una criatura humanoide grisácea medía unos 2,5 metros de altura. Sus garras eran afiladas y grandes, su cara estaba dividida por sus afilados dientes que corrían por su cara, sus piernas eran largas y retorcidas. Su cola era larga y tenía marcas a lo largo de ella. Miró hacia mí, pero siguió caminando hacia el hombre que estaba acurrucado en un rincón temblando de miedo. Mis brazos se sentían débiles cuando intenté levantar mi arma, pero no se movieron. Me quedé helado de miedo. La criatura estaba a unos 2 metros de distancia del hombre. Los gritos del hombre me hicieron regresar, levanté a mi herrero y a Wesson y apreté el gatillo. Mientras disparaba mi arma, la criatura dejó escapar un fuerte grito espeluznante mientras giraba y me miraba a los ojos. Son ojos, oh Dios, son ojos. Sus ojos estaban completamente rojos de odio hacia mí, causándole dolor. Antes de que pudiera hacer algo, apreté el gatillo 2 veces más. Enviando a la criatura a un grito frenético, intenté dispararle de nuevo, pero mi arma se atascó. Se levantó y empezó a correr hacia mí, lanzándome contra la pared. Me sentí como si me hubiera atropellado un tren de carga. Sentí como si me hubieran golpeado las costillas con una varilla de metal, ya que me resultaba más difícil respirar. La criatura logró cortarme con su garra en la espalda, rasgando mi abrigo mientras intentaba apartarme del camino. Su garra era afilada, y sentí algo cálido correr por mi espalda. La criatura lentamente comenzó a moverse hacia mí, mientras yo comenzaba a arrastrarme frenéticamente, tratando de encontrar a mi herrero y a Wesson, sin romper el contacto visual con la criatura. Sabía que me tenía donde quería, estaba jugando conmigo. Cuando estaba a punto de saltar sobre mí, se escuchó un fuerte estallido detrás de la criatura, haciendo que la criatura pasara corriendo a mi lado y atravesara la puerta trasera gritando de dolor. Era el señor Truman, y tenía una escopeta calibre 12 en sus manos, mientras salía corriendo por la puerta trasera, persiguiendo a la criatura. ¿Estás bien, joven?, dijo el hombre mientras venía del rincón en el que se escondía. Vaya a nuestro auto y espérenos allí, señor. No es seguro mientras esa cosa esté viva, dije mientras sostenía mi costado. Intenté levantarme pero caí apretando mis costillas. El hombre caminó hacia mí y me ayudó a ponerme de pie. Me entregó mi Smith y Wesson. Entré por la puerta trasera y rápidamente busqué al señor Truman. Escuché múltiples disparos y un fuerte grito no muy lejos de la casa. Empecé a correr en la dirección de donde venía el ruido. El dolor en las costillas me frenaba, pero seguí corriendo. Escuché otro grito y vi a la criatura encima del señor Truman, cortándolo con sus largas y afiladas garras. Apunté y una vez más apreté el gatillo. La criatura desvió su atención del señor Truman hacia mí, mientras una vez más yo y la criatura nos mirábamos a los ojos. Comenzó a venir hacia mí, y comencé a apretar el gatillo, hasta que escuché un clic. Pero la criatura todavía estaba en pie, era como si mis balas no la hubieran inmutado. La criatura estaba a unos 3 metros de mí. Intenté recargar mi arma y logré dejar caer algunas de las balas al suelo. Sentí verdadero miedo cuando la criatura estaba a solo un par de metros de mí. Mi cuerpo tembló de miedo. Cuando levanté mi arma ya estaba en el aire y se abalanzó sobre mí. Sentí su peso sobre mi cuerpo, casi aplastándome. Intentó morderme con sus afilados dientes, pero logré agarrar un palo y lo sostuve para crear espacio entre nosotros. Su aliento estaba rancio y parte de su saliva me llegó a la cara. Utilicé todas mis fuerzas manteniéndolo alejado de mí, pero poco a poco empezó a dominarme. Mis costillas se entumecieron por completo porque no podía sentirlas.
¿Es así como morí? ¿Con una criatura en mi primer caso? ¿Qué haría mi madre si tuviera que enterrarme? Mi corazón latía con fuerza cuando comencé a perder fuerzas, me iba a matar. Un ruido ensordecedor resonó detrás de mí, cuando sentí que la criatura se debilitaba y caía a un lado. Logré mirar hacia arriba y vi a un señor Truman, herido con la escopeta calibre 12 en su brazo izquierdo. Su cara tenía un largo corte, y dio un paso más hacia mí, y me extendió su mano. ¿Estás bien, Henry? Preguntó, mientras dejaba caer su arma al suelo. Sostuve mi costado con mi brazo izquierdo y acepté su ayuda. Creo que me rompí las costillas, pero creo que viviré, dije, mientras me limpiaba la sangre de la boca. Eché un vistazo a la criatura que yacía en la hierba. ¿Qué hacemos con el cuerpo?, pregunté, mientras miraba al señor Truman, esperando su respuesta. No hacemos nada con él, la policía se deshará de él por nosotros, dijo, mientras caminaba de regreso al auto. Logramos regresar a la agencia, el señor Truman dijo que terminaría la parte resumida del caso, y se lo entregaría al señor Sidney, de mi parte. Me ingresé en el hospital por mis heridas, y luego descubrí que me había roto 4 costillas. Pude salir del hospital un par de horas después, decidí irme a casa y descansar. Una vez que llegué a casa, quedó claro que las personas desaparecidas ya no estaban aquí con nosotros. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, todavía me inquieta, incluso todos estos años después, recordando mi época como agente del RRA. Las pesadillas atormentaron mi mente desde que me uní a la agencia por primera vez. Lo único que podía soñar eran los monstruos que encontré, todavía me asustan hasta el día de hoy. Incluso después de todos estos años.